Listo. Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más aquí a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy tengo el placer y el gusto de presentarles a un amigo, un hermano en la fe, que me contactó eh, por medio de YouTube y por medio de las redes sociales para que creáramos pues como un grupo bíblico acerca de Jesús, que es la persona a la que seguimos básicamente. Y me gustaría tener una conversación con Ezequiel, así que Ezequiel, bienvenido a este espacio, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, bienvenidos también a los que están ahí del otro lado. Le doy las gracias al hermano Joan por esta oportunidad linda de poder tener una conversación. Eh, es de mi agrado poder hacer estas cosas porque sé que también llega a muchas personas. Puede a alguien sentirse identificado por el testimonio mío o por algunas cosas que yo también voy a comentarles en este video que vamos a hacer con el hermano Joan. Y así tal cual como lo comenta el hermano, lo contacté hace unos meses atrás porque me gusta como la forma que él enfoca, digamos, por así decirlo, a Cristo, cómo predica, cómo llega a tales personas del Evangelio. Y así como con el hermano Joan, como otros hermanos también, he hecho algunos videos también. eh, y bueno, es algo que es de mi agrado porque sé que es para bendición, sé que es para la gloria del Señor. Así que bueno, les comento un poquito. Yo soy de Argentina, de Buenos Aires, tengo 28 años, crecí en el Creo Evangelio. que los suscriptores entendieron tu acento desde el principio. Sí, sí. Mira, No, tal cual. tengo que preguntártelo para todos. ¿Tú eres River o Boca? Porque es que un argentino está entre uno o el otro. Acá decimos, acá mucha gente dice que la mitad más uno es Boca, pero están equivocados. Acá es más, así que de River, así que de River soy. Ah, Sí, soy de River y bueno, nada, acá en Argentina el fútbol se vive como por así decirlo, como algo religioso, se hace un folclore, es digamos el deporte más cultural, ¿no? Maradona, Messi, ¿no? Di Stéfano, muchos jugadores de elite, ¿no? Que son conocidos en el mundo y mucha gente conoce a Argentina por Maradona o por Messi. No sé, vas a tal lugar de Europa, no sé, Noruega, Suecia, lugares, Argentina y te dicen Maradona, o sea, lo único que te van a decir es Maradona. Acá se conocen así. Y por el acento también, sí, el acento es muy conocido, sos de Argentina, Argentina. Pero bueno, sí, como les comentaba, soy de acá de Argentina, de Buenos Aires, 28 años, nací en el Evangelio. Eh, bueno, acá, como en todas partes del mundo, estamos viviendo la cuarentena de una manera como conflictiva, por así decirlo. Hay mucho descontento de la sociedad, está dividido aquí en la Argentina, porque hay unos que piensan que la cuarentena sí funciona el aislamiento social, y hay gente que dice que no funciona, que es perjudicial para, primeramente para la salud, y segundamente dicen para la economía, que acá en Argentina, como bien sabe mucha gente, es un país muy inestable económicamente. Tenemos 200 años de historia y lamentablemente hemos tenido sucesos o periodos en Argentina donde hemos estado sumergidos en una crisis bastante fuerte y cuando hemos pensado salir adelante, otra vez volvemos a una crisis. Así que bueno, hermano Joan, así es como estamos acá, en esta cuarentena, pero bueno, el pequeño momento que tenemos es para el Señor y bueno, como ahora estamos hablando en este video, me da gusto poder participar en tu video, Joan. ok, Ezequiel, cuéntanos más o menos para que la gente vaya ambientándose en lo que vamos a hablar. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu posición en el cristianismo? Perfecto. Bueno, primero principal, cuando menciono que soy cristiano, no estoy diciendo que pertenezco a tal denominación cristiana, ¿sí? No sigo a un credo, no sigo a una religión. Eh, para mí, lo que es ser cristiano va más allá del concepto cristiano. Sabemos que la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Cristo, a su vez, es una palabra griega. Cristo significa ungido, que viene también del hebreo, ¿no? Que significa Mesías, ¿no? El elegido por el pueblo de Israel. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo. Primero principal, seguimos a Cristo, no una religión. Bueno, esta palabra lo encontramos en la Biblia, no es que la propuso un hombre o dijeron, bueno, tal religión se va a llamar así, sino que fueron denominados, ¿no? Aquellos hombres gentiles que aceptaron el Evangelio cuando aparece Cristo,
y fueron llamados cristianos. Y por un lado, entiendo ese concepto, pero también lo aplico en mi vida como una forma de vivir. O sea, ser cristiano no significa ser religioso, no significa apartarse del mundo, ver todo lo que es malo, o sea, ver, no, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. O sea, ser una persona, por así decirlo, perfecta, santa, ¿no? Es inevitable ser así. O sea, todos tenemos tentaciones, todos somos humanos, a veces nos perjudica una relación humana, social, nos afecta a tales cosas porque somos seres humanos, no buscamos la perfección. El cristiano ve la forma de vivir como lo hizo Jesucristo. Jesucristo, mucha gente, fíjate, Joan, que mucha gente a mí, cuando me preguntan también cuál es mi como visión, le digo que es mi forma de vivir mi vida, mirar el ejemplo de Cristo. Me pregunta, ¿cómo es eso? Le digo tal cristiano y me dice que ese cristiano hace tal cosa y veo aquel que hace tal cosa y veo hipocresía, veo gente que va a la iglesia y después en la semana hace tal cosa. Así es ser cristiano, no hay diferencia en ser un cristiano o ser un ateo, un agnóstico o alguien que no tiene profesa una fe, sino que es una persona que no quiere creer en nada. Y yo le muestro cuál es la diferencia. La diferencia es el amor, hermano. O sea, cómo uno nace o en una criatura, por así decirlo, cuando es cristiano, es el amor que tiene al Señor Jesucristo. Es el ejemplo que seguimos. Eh, por así decirlo, cuando yo veo que gente me pregunta así y me dice, ¿cuál es el ejemplo a seguir? Cristo. Porque si miramos el ejemplo de tal persona, tal predicador, tal pastor, tal hombre, siempre vamos a encontrar un defecto. Siempre vamos a ver tal cosa, no, pero no, yo no quiero ser un cristiano así. Ese es el error que muchos cometen. No hay que mirar a los seres humanos, somos todos iguales. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, él compartió mesa con pecadores. Total. Él nunca, digamos, se negó a dar su palabra, a dar su mensaje a personas que, por así decirlo, no sé, no, tú has hecho tal cosa, no escucharás mi mensaje. Tú hiciste tal cosa, no. El ejemplo más claro lo vemos en la mujer adúltera. Es un pasaje que yo siempre hablo cuando predico lo que es la gracia. O sea, Jesucristo, ¿sí? Siendo el hombre perfecto, hijo de David, ¿no? El hijo del hombre, y también siendo hijo de Dios, ¿no? Cuando vino a la tierra, él podía tener el privilegio de haber hecho lo que mandaba la Torá. En ese momento, cuando la mujer adúltera es presentada para Morir tentarlo a apedreada. Jesús, también tanto el hombre como la mujer lo mandaba la Torá. En el Deuteronomio lo vemos así, pero Jesucristo no lo hizo. Le dijo, ve y no peques más. O sea, entonces, ese ejemplo es lo que nosotros tenemos que seguir. O sea, es mirar lo que Jesucristo hizo, no lo que hombres o predicadores están a veces enseñando, porque la gente sigue una corriente, sigue una denominación, sigue tal cosa, pero siempre va a confrontarse, siempre va a haber algo negativo en eso. Entonces, si miramos a Jesucristo, que es el claro ejemplo, vamos a poder tener una vida conforme a lo que hizo Jesucristo, y vamos a poder ser de agrado al Señor. Así que para culminar lo que es como visión, es decir que miro el ejemplo de Jesucristo, veo la Biblia, leo la Biblia, le pido discernimiento al Espíritu Santo y miro lo que Jesucristo hizo y lo que les trasladó a los 12 apóstoles, y entonces esa es mi como visión, ser una persona bíblica, un cristiano bíblico me considero, un cristiano conservador, ¿sí? Pero bíblico, no sigo una denominación, una religión. Súper. Y creo que la introducción que hace Ezequiel para el canal y para este momento es supremamente importante. Porque vamos a hablar un momento de la gracia, un tema que yo no he hablado mucho en el canal, pero me parecía, y se lo comentaba a Ezequiel, me parecía que es importante que la gente conozca la gracia de Dios, ¿sí? Porque principalmente predicamos, y yo a través de los videos y de la argumentación que uso, no tratamos solamente, no tratamos de destruir a nuestro enemigo o destruir a nuestro contrario, sino que a partir de la argumentación tratamos de ganarlo para Cristo, que es lo que yo trato de hacer con el debate. Hablando de la gracia, estos días con Ezequiel precisamente, tocábamos el tema del calvinismo, arminianismo, los luteranos, una serie de corrientes que generan una serie de doctrinas que pueden llegar
chocar con la cosmovisión que tenemos bíblica de las cosas. Ahora, cosmovisiones hay muchas sobre el tema, pero me gustaría que Ezequiel de la misma forma que nos hemos hablado, nos expusiese principalmente cuáles son sus incógnitas o, ¿cómo decirlo?, como sus diferencias con este tipo de doctrinas. Las principales, Ezequiel. Perfecto. Bueno, más allá también de vivir una vida conforme al ejemplo de Jesucristo, ¿no? Ser cristiano, no me avergüenzo, como dice Pablo, del Evangelio porque es poder de Dios, ¿sí? Para fe y salvación. No tengo vergüenza en mi vida cotidiana profesar, decir que sigo a Cristo, sigo el ejemplo de Cristo, creo en la total inherancia y revelación de Dios que está en la Biblia, que es infalible, ¿no? Que está todo ahí escrito en la Biblia, toda la revelación total del Señor, y predico el Evangelio, me gusta que la gente sepa que sigo a Cristo, y que esta gente vea el ejemplo en mí, ¿sí? Y quiera tener esa curiosidad de conocer a ese Jesucristo, ¿no? Que muchas veces es más predicado, muchas veces se dice a Jesús de una manera, de otra manera, pero siempre catalogándolo mediante una religión, mediante un credo, mediante una denominación. Vemos testigos de Jehová que dicen que Jesús es tal cosa, vemos mormones que dicen que Jesús es tal cosa, vemos adventistas, vemos muchas religiones que para ellos Jesucristo es como ellos creen, pero nunca nos enfocamos en lo que Jesucristo nos enseña en la Biblia y cómo se presenta el Hijo de Dios en la Biblia, ¿no? Mencionó el Antiguo Testamento. Y más allá de ser cristiano, también me interesa mucho la historia. Desde chiquito estudio historia, autodidacta, ¿no? Independientemente. Y me han surgido bastantes dudas en mi camino, ¿no? Cuando iba creciendo en el Evangelio, ¿no? En la palabra del Señor, me iban surgiendo incógnitas, ¿no? Como decía el hermano Joan, dudas, incertidumbres, que tenía la necesidad de conocer la respuesta. ¿Cuál era la respuesta a esas cosas? Siempre y cuando priorizando la Biblia, ¿no? Pero me refiero a incógnitas, como decía Joan, a todo lo que es hoy en día la teología, por así decirlo, reformada, ¿no? Vemos una teología reformada que habla de varios, digamos, por así decirlo, equipos, ¿no? O sea, vemos Calvino, vemos Arminio, ¿no? Vemos luteranos, anglicanos, vemos protestantes. Y fíjate, Joan, que mucha gente dice que, bueno, que es muy importante la reforma, ¿no? Cuando aparece Lutero, ¿no? En esa época oscura en la historia, ¿no? Cuando, digamos, Roma, luego de la caída del Imperio Romano, ¿no? De Oriente, ¿no? Cuando se hace el gran cisma de Oriente y Occidente en 1054, ¿no? Roma toma el poder de los emperadores y, bueno, empieza, digamos, una campaña, por así decirlo, sangrienta, ¿no? Manchando el nombre del Evangelio. He hablado con muchos judíos, tengo muchos debates, como así lo hace Joan. No debates de una manera de pelear, ¿no? Sino de conocer un poco digamos, el punto de vista de otras personas. Y he hablado con muchos judíos y me dicen que Cristo no puede ser el Mesías prometido porque en su nombre han hecho campañas de sangre, han traído guerra, ¿sí? Entonces, cuando yo veo ese tipo de inconvenientes, veo ese tipo de dudas que tiene la gente, entonces me da la incertidumbre de decir, bueno, es así como lo dicen, es tal cual, vamos a ahondar en la situación, a profundizar. Y bueno, vemos, ¿no? Cuando la historia aparece, del 800, ¿no? Después de Cristo hasta el 1500 que aparece Lutero, ¿no? Aparecen los reformadores, hubo una época oscura donde la Iglesia Católica tenía la propia Biblia que era Vulgata en latín, que decían que ellos tenían la revelación, que solamente ellos podían leer la Biblia, y aparecen los reformadores, ¿no? Que hoy en día lo que vemos, Joan, es que hay mucha gente, no sé si está mal lo que voy a decir, hermano, pero no veo gente, digamos, que prioriza a Cristo, sino que dice, no, Calvino, Lutero, Arminio, o sea, no, dejamos de lado a los apóstoles y vemos a esos reformadores. Digamos que no hay que ver todo lo malo, ¿no? Como dice Pablo, examinar todo y desechar lo malo, ¿no? No hay que mirar lo malo siempre, sino también poner una balanza y ver la situación. Entonces mi duda, mi incógnita era con la reforma,
que es un evento muy importante en la historia, así como fue la caída de Constantinopla, ¿no? Por los otomanos, así como fue el descubrimiento de América por Colón. Es un suceso importante en la historia y también en lo que es el cristianismo, en lo que es el mensaje del Evangelio, porque ahí es donde se mete lo que es la palabra del Señor, ¿no? Donde podemos tener el privilegio de que la Biblia llegue a nuestros lugares, ¿no? Donde diferentes ramas aparecen, anglicanos, luteranos, metodistas, calvinistas. Y mi duda, hermano Joan, era principalmente lo que eran las doctrinas del calvinismo. Acá en Argentina la reforma no ha llegado de una manera, digamos, penetrando fuerte, ¿no? En lo que es América Latina. Sí ha llegado a lo que es Norteamérica, ¿no? Europa. Y mucha Lo gente, que tendríamos en Sudamérica sería básicamente la contrarreforma. O sea, aquí en Sudamérica tenemos más la contrarreforma que la reforma, ¿no? así es, hermano, acá la mayoría son, como le llaman mucho, ¿no? Los pentecostales, ¿no? Los que son muy espirituales, ¿no? Los que ven toda la espiritualidad, ¿no? Como el pastor John MacArthur, ¿no? Habla en su libro Fuego Extraño, Algo de extraño. mucha gente, ¿no? Que son pentecostales, tienen una manera de ver el Evangelio, ¿no? Profundizan mucho en el Espíritu Santo, en los dones. Bueno, esos son temas que después podemos ir charlando de diferencias que tienen, ¿no? Tales doctrinas. Bueno, entonces cuando veo las doctrinas del calvinismo, me quedan dudas cuando veo mucha gente predicando tal cosa y no profundizando en el evangelio, bro, sino como que están, digamos, defendiendo a una doctrina de un hombre, a una denominación de un hombre. He hablado con muchos calvinistas, estoy estudiando teología hoy en día y estoy viendo, ¿no? La historia de lo que es el nacimiento del calvinismo, el arminianismo y todas esas cosas. Y hay un tema muy importante que me gustaría conversar, dar mi opinión, mi punto de vista de lo que es la predestinación. Es una incógnita que me da mucho tela para cortar, por así decirlo, ¿no? Aquí me meto yo bruscamente, porque me gustaría que nos expusieras tu incógnita, pero antes de eso quisiera explicarle a muchos de las personas que nos siguen que esas incógnitas se basan en un aparente conflicto entre la predestinación y el libre albedrío. Las doctrinas como, bueno, las cosmovisiones como el calvinismo, el arminianismo, entre otras, tratan fuertemente priorizan una sobre la otra, que creo que yo pienso que está mal. No, no puedes, si yo te lo decía estos días, Ezequiel, si tú tratas de defender más una, por ejemplo, la predestinación sobre el libre albedrío, vas a salir mal librado en el libre albedrío porque estás lesionando alguna de las dos partes. Entonces, la gente tiene incógnitas sobre, bueno, eh, predestinados. Entonces, hay gente que Dios ya sabe que se va a salvar y las de los demás que no tienen chance, decimos por acá, no tienen oportunidad. Y entonces los que están en libre albedrío, entonces hacen lo que quieren y ya. Esa es como la incógnita grande de quiénes se salvan y quiénes no se salvan, que es lo que nos va a explicar básicamente Ezequiel respecto a esas incógnitas de esas dos doctrinas. Perfecto. Bueno, antes de comenzar a responder tu pregunta, hermano Joan, primero me gustaría darle una aclaración a los que están ahí, los espectadores, ¿no? Que van a ver este video. Es decir, que yo solamente doy mi humilde opinión. Soy un cristiano que profesa el Evangelio, por sobre todas las cosas, predico el Evangelio. Y como todo ser humano, ¿no? Podemos tener errores, podemos tener contradicciones, podemos estar equivocados, pero siempre yo creo que cuando enfocamos nuestra atención, nuestra vida, nuestro temor, y nuestra reverencia y nuestro amor al Señor Jesucristo, tenemos también que ser precavidos en decir tales cosas, ¿no? Digamos, no agradar a las personas, sino dar el mensaje correcto, bíblico, ¿no? Que llegue a las personas, pero siempre Sí. diciendo que no es para gloria nuestra, no es para que nosotros digamos, me gusta cómo habla esta persona, me gusta, me agrada su doctrina, no, no. Tenemos que mirar, ser un espejo de Jesucristo, hablar lo que Jesucristo nos enseñó. Entonces, haciendo esta aclaración principal con respecto a lo que es la predestinación, hay varias dudas que me gustaría también preguntarte de ti, hermano Joan, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿cuál es la función que tiene el cristiano? Eh,
todos sabemos, ¿no? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, mi duda es, si nosotros tenemos la función de predicar el evangelio a tales personas, ¿cómo nosotros sabemos que ese evangelio va a llegar a personas que son salvas o no salvas? O sea, nuestra función, ¿cuál es? Así decirlo, si estamos predestinados, algunos a ser salvados y otros no salvados, siempre haciendo hincapié en la base a lo que es calvinismo, ¿no? Que, digamos, es, digamos, la teología que está haciendo, digamos, está incrementando, ¿no? Hoy en día, también acá en América Latina, ¿no? En América del Sur. Y entonces me dan esas dudas, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo puede ser esto del tema de la predestinación, el libre albedrío? O sea, Dios es un Dios que nos creó autoritario, nos privó de nuestra libertad. Hagamos lo que hagamos, vamos a ser llamados por Él, por la soberanía que tiene Él, por la gracia irresistible, o hagamos lo que hagamos, escuchemos el Evangelio de tales maneras, en tales idiomas, estamos predestinados a la eterna perdición. Entonces, miro eso y le pido discernimiento del Espíritu Santo. Y bueno, hermano, yo quisiera darte un pasaje bíblico que aparece en Juan 3:16, todo el mundo lo conoce, ¿no? Que dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. ¿Qué hacemos con ese pasaje, Joan? Decimos que está equivocado, decimos que la traducción acomodamos nuestra traducción a nuestra doctrina, como hacen los testigos de Jehová, que cambian, ¿no? Juan 1:1 el verbo para traducirlo a su doctrina que tienen ellos. Agradamos a los hombres, agradamos a Calvino, agradamos a los calvinistas, o le damos la esperanza a las personas de que el evangelio tiene que ser escuchado por toda criatura, a todo el mundo, y dar al mundo, ¿no? El salvador que necesitan. Entonces, yo creo que ahí sí, está uno de los grandes conflictos de las doctrinas, las calvinistas como las arminianas en muchas cosas, porque creo que, de hecho, actualmente hay una corriente nueva que se llama neocalvinismo y básicamente sostienen en que ya no tendrías ni siquiera que preguntar, ni siquiera tendrías que evangelizar, porque ya los que son salvos, ya Dios los eligió. ¿Para qué tienes que predicar si los que están salvos, ya Dios los ha elegido? Y eso es un gran problema, porque iría en todo contra lo que el mismo Jesús le dice a los apóstoles. Tú lo has dicho, hay que predicarle a todos, y el que crea en él, para que no se pierda y tenga vida eterna. De hecho, Romanos, en donde pues Pablo, uno de los grandes eruditos, ¿verdad?, del cristianismo temprano, nos dice, nos expone temas como el libre albedrío, la predestinación. El mismo Pablo dice que cómo van a escuchar ellos. En Romanos dice, ¿cómo van ellos a escuchar si nadie les ha dicho nada? ¿Y cómo alguien les va a decir algo si nadie los ha enviado? ¿Verdad? ¿Y cómo los va a enviar si nadie ha dado la orden de que vayan? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. amén. Por lo tanto, cree tú y tu casa será salva. Digamos que lo que yo pienso es que hay que ver una armonía en la palabra. No podemos ponernos de un lado radicalmente porque vamos a lesionar a lo otro. Estaríamos haciendo lo que no debemos hacer. Estaríamos poniendo a Pablo sobre Jesús. Y Jesús tiene que estar sobre Pablo. O sea, no es que Pablo esté equivocado, yo quiero aclarar eso, en ningún momento Pablo se equivocó, sino que Jesús y las palabras de Jesús engloban la verdadera intención de la misión, del plan de rescate en gracia de parte de Dios hacia nosotros. Sí, así es como lo dices tú, así tal cual, hermano. Pablo fue, ¿no?, el apóstol, ¿no?, uno de los últimos apóstoles que fue llamado, ¿no? Antes de ser llamado al cristianismo, ¿no?, como tú lo llamas temprano, primitivo, ¿no? Pablo era un perseguidor furioso de todos los cristianos, ¿no? Perseguía, odiaba el evangelio, participó en la muerte de Esteban cuando fue apedreado, ¿no? Se burlaba de todos los cristianos, cómo podían los gentiles tener a tal Mesías, ¿no?, que vino en humildad y fue crucificado. Entonces,
ahí también es un claro ejemplo que también tendríamos que ver todos, tendrían que ver la gente que quiere llegar a conocer a Cristo. Todos los apóstoles, hermano, eran hombres comunes y corrientes, o sea, eran hombres que no eran letrados, no eran inteligentes, hombres que, digamos, nunca habían escuchado el Evangelio, pero el Señor los llama, pero también no es que estaban predestinados a la salvación, sino que el Señor los llama. O sea, Pablo, por así decirlo, cuando él hace la persecución a los gentiles, él tenía que haber pensado en su propio interior que estaba perdido, pero no estaba perdido porque él tenía la religión judía inculcada en su cabeza, en su espíritu, él creía que lo que estaba haciendo era correcto, y el Señor los llama y se le aparece a Jesucristo y le revela y le dice lo que tiene que hacer, y es el apóstol Pablo, también, como dices tú, hermano Joan, da su propio mensaje, él dice, a él le aconseja a aquellos que están solteros que sigan solteros, él también da su punto de vista, ¿sí? Entonces, concuerdo contigo donde que Cristo es la cabeza de todo. Cristo es el principal, no Pablo, no Lutero, no Calvino, ¿no? Entonces, ahí es donde, como dices tú, chocamos cuando nos aferramos a las doctrinas y decimos, no, a mí me han enseñado que los 5 puntos del calvinismo es así, tal cual, y lo he corroborado en la Biblia y es así como lo hacen, o sea, lo corroboran en la Biblia, tienen discernimiento del Espíritu, entienden lo que están leyendo, tienen prioridad en Cristo o prioridad en Calvino. Para aclarar un punto, Joan, no estoy diciendo que, digamos, menospreciando a los reformadores. No, Yo, obvio no. yo quiero que la gente sepa eso. Agradezco a todos los reformadores por el esfuerzo que han hecho para que llegue, ¿no? Hoy en día a nuestras manos la Biblia, ¿no? Que fue traducida, ¿no? Digamos, la libertad del Evangelio que se ha conocido en el mundo, digamos, por esos mártires que también murieron, también como en la iglesia primitiva, ¿no? También murieron en la época de la Reforma. Tengo respeto hacia ellos. Sé que eran hombres en Cristo, ¿sí? Estamos de acuerdo que Calvino, él no hizo los 5 puntos del calvinismo, sino que fueron los calvinistas, ¿no? Que fue una respuesta de los arminianos. O sea, entiendo que Calvino predicó el Evangelio, entiendo que Lutero predicó el Evangelio. Digamos, estamos en desacuerdo, por así decirlo, nosotros, que somos cristianos, bíblicos, ¿no? Primitivos, conservadores, en aquellos, como dices tú, los que son neocalvinistas, que dan prioridad a una denominación, a una doctrina, antes que el Evangelio. Para aclarar eso, y también, bueno, hemos visto que los reformadores han sido antisemitas, y esos no podemos avalar digamos, ese punto de vista que tenían los reformadores. Sabemos que en la Biblia Dios ha elegido al pueblo de Israel por sobre todas las naciones, y él ha dicho, maldito que te maldice. Nosotros los cristianos no tenemos que tener un odio a los judíos por lo que han hecho en su historia, porque ellos tienen el velo puesto, ellos van a ver el que traspasaron. Nosotros tenemos que predicar el evangelio a aquellos hombres también, judíos, no judíos, a toda criatura, y bendecir al pueblo de Israel, no como han hecho los reformadores que fueron antisemitas. Entonces, ahí tenemos que ver también eso, de ver, bueno, los reformadores hicieron tal cosa, pero eran antisemitas, esto estaba bien, concuerda con lo que nos dice la Biblia. Entonces tenemos que entrever eso cuando hablamos del calvinismo y esas cosas, pero no es que estamos en contra totalmente de lo que dicen, sino de lo que, como dice el hermano allá, que predican. Y un tema chocante es lo que es la predestinación, el libre albedrío. O sea, Jesucristo es por encima de todo apóstol y de todo hombre que, digamos, siguió, ¿no? a la creación de la iglesia. Entonces, mi duda es, ¿debemos predicar el evangelio? ¿O solamente nos quedamos sentados y, no sé, Mirar que venga el apocalipsis, sí. o sea, claro, tal cual. Me gustaría decirte algo, Joan. Yo conozco muchos amigos aquí en Argentina. Tengo mucha relación con muchos amigos que son ateos, son agnósticos, ¿no? Tienen, digamos, como la ciencia, como, no su religión, ¿no? Pero su respuesta a todas las dudas, ¿no? Que tiene, digamos, la ciencia del mundo. Por así decirlo, para que se le pueda entender como amigos filósofos, no siendo filósofos, sino como tienen preguntas, pero no lo buscan en lo que es lo espiritual, ¿no? La religión, Dios y cosas así. Eh, ¿Cuál sería nuestro punto de vista en aquellos que tienen esa duda? ¿Los condenamos? ¿Le decimos que su mente está, por así decirlo,
equivocada, decir, no tiene solución. No quiero predicarte el evangelio, no es de mi agrado. Estás equivocado, eres el hijo del diablo, perteneces al infierno, estás endemoniado. Entonces, te pregunto, Joan, ¿ha hecho Jesús algo así? ¿O Jesús hizo todo No, lo contrario? no, todo lo contrario. Lo que pasa es que yo pienso que se confunde en la labor de Jesús. O sea, creo que Jesús fue todo amor, pero en todo momento actuando con amor, actuó con feroz radicalidad. O sea, el mismo Jesús que estaba hambriento y deseoso por eh, rescatar a los perdidos, fue el mismo Jesús radical que le dijo una vez, recuerda ese momento, él sanó a un ciego de nacimiento, lo llevaron a la sinagoga al ciego y le preguntaron al ciego, ¿cómo es que puedes ver? Y el ciego solo decía, no sé, solo sé que puedo ver. Trajeron a los papás y le dicen, él nació ciego, sí, él nació ciego y él no sé qué pasó, pero solo sé que puedo ver. Y dice la Biblia que tiempo después Jesús se lo encontró haciendo cosas indebidas y Jesús ya no le habló con tanto amor. Jesús le dijo, pilas, hermanito. Aquí en Colombia decimos así, o parcero, cuidado, viejo, o loco, como dicen ustedes en Argentina. Cuidado, loco, si vuelves a hacer las cosas mal, la maldición que tenías antes te va a devolver y el doble, más fuerte que antes. O sea, es importante y yo pienso que la palabra ahí es equilibrio. No sé si me hago entender. Es que es hablar con amor sin dejar la corrección. No sé si me estoy haciendo entender, porque eso es lo que dice Jesús. Jesús es todo amor, toda gracia, pero en ciertos momentos fue radical. Les dijo, ok, no vengo a traerles paz, y en otro momento dice, vengo a traerles paz. Jesús estaba contradiciendo de ninguna manera. Es que teníamos que mantener en un equilibrio nuestra vida. Yo hace un tiempo a Ezequiel le dije que mi punto de vista sobre el cristianismo es que el cristianismo es exclusivo. O sea, no hay cosmovisión igual que el cristianismo. Es exclusivo en Cristo, únicamente en Cristo, pero no es excluyente. Porque sería sencillo pararnos en nuestra posición de que ya conocemos la Biblia y que hemos recibido la gracia de Dios, pararnos y decir, no, ellos no serán salvos. O sea, pararnos en la posición ególatra de creernos Dios y decir quiénes son o no salvos. A nosotros no nos, o sea, nuestro trabajo está en lo que decías, predicarle a todas las personas. O sea, el mensaje debe llegar a todo ser viviente. Tiene que llegar hasta el rincón más profundo del planeta. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no está en decir quién se queda y quién se va. Obvio, nuestro mensaje implícitamente trae una condenación para aquellos que no atienden a Jesús y no atienden a Dios. Pero quien condena, quien castiga más que condenar, castiga es Dios, no nosotros. Y creo que ese ha sido como el error de las doctrinas, tal vez como generar un parámetro en quién cumple como un checklist, como quién cumple con todas estas características. Y en eso han errado las doctrinas. Yo pienso que hay doctrinas supremamente fuertes que hay que respetar y que todos seamos calvinistas, luteranos, bautistas, lo que tú quieras, pentecostales, en la doctrina central sobre la salvación, sobre Cristo, la iglesia, tenemos que estar unidos. Pero en esas doctrinas periféricas pueden haber diferencias, básicamente, pero es que yo creo que las iglesias hoy han tratado de fortalecerse más en las doctrinas periféricas, como vistes, como hablas, si hablas en lenguas, si, bueno, un montón de cosas más periféricas que no te llevan a salvación. O sea, no te llevan a salvación. Más que las doctrinas centrales. Las doctrinas centrales creo que son innegociables, no creo, estoy seguro. Las doctrinas periféricas, bueno, podemos hablar de eso mucho. Y eso creo que es el problema. El cristianismo es exclusivo del cristianismo, pero no es excluyente. Por lo tanto, toda persona que proceda a un verdadero arrepentimiento puede ser salvo. Así tal cual.
así tal cual lo planteás, es así como decís. Primero, dijiste varias cosas que también me gustaría aportar mi punto de vista. Dale, dale, dale. Primero, eh, lo que dice es que Jesús, de amor, también digamos, tenía su parte, por así decirlo, de mano dura, ¿no? Eh, es así. Fíjate que cuando Jesús ve que, digamos, en lo que era el templo, por así decirlo, empezaban a utilizarlo como un medio de mercancía, un medio de hacer dinero, Jesús entra furioso y tira todo. No, se pone, digamos, como así decirlo, ¿no? En la casa de mi padre no van a hacer esas cosas acá, ¿no? Y digamos que también tenía su parte, digamos, buena, bondadosa, ¿no? Pero también le decía, ¿no? A los fariseos, ¿no? Que eran los hijos de Satanás, tenía su parte donde él estaba en mano dura, y donde también le dice a Pedro, no, dice, cuando Pedro no entendía, dice, guarda tu espada, le dice, o sea, Jesús ha venido al mundo para cumplir una misión, él tenía que cumplir una misión, él no vino digamos, a no, por así decirlo, lo que era la ley en su momento, ¿no? A decir, no, hay tal cosa no lo voy a hacer, esta tal cosa así, porque si no, no hubiera sido el sacrificio perfecto, ¿no? Eh, digamos, revelaba el Antiguo Testamento, la sombra, ¿no? De Cristo, que es el Antiguo Testamento, y cuando viene Cristo nos dice lo que es el Evangelio, nos predica amor, pero también, como dice Joan, es una manera radical. Hay un tema interesante que el otro día, Joan, quería compartir también a la gente. Estaba estudiando la carta de Pablo a los tesalonicenses en profundidad. Eh, eh, Dicen que es una de las cartas, digamos, más antiguas que hay, ¿no? De Pablo, ¿no? Que se escribió en el 50 y 51 después de Cristo, a la iglesia de Tesalonicense, que era en la capital de Macedonia. Era, digamos, en la parte, era greco-romano, estaban bajo el imperio romano, pero tenían, digamos, independencia, podían gobernarse también, digamos, mediante la creencia de las polis griegas, o sea, la creencia de todos los dioses griegos. Entonces es donde Pablo va y profundiza el evangelio, ¿no? Con Silvano, Timoteo, y al principio le tiene mucho, digamos, cariño en la primera carta de Tesalonicense, Pablo les habla, ¿no? De con amor, con mansedumbre, Sí. pero en la segunda carta los exhorta. O Ajá. sea, la carta ya deja de ser tan bueno, cuando ya se le predica el evangelio y deja de ser tan bueno, en la segunda carta los exhorta. Entonces, ahí es también el ejemplo que habla de Jesús. O sea, nosotros escuchamos la verdad, conocemos el evangelio, aquellos que aceptan a Cristo, pero como le dijo Jesús a la mujer adúltera, perdón, ve y no peques más. O sea, Jesucristo nos perdona, nos da una advertencia y nos dice que la consecuencia, ¿cuál puede ser? Como pasó con el ciego, que su enfermedad volvería. Da un ejemplo Ajá. de que volveremos a hacer lo que éramos antes. Y cuando hablo con mucha gente, conocida acá, como te decía, que es atea, agnóstica, y tiene muchas dudas, ¿no? Como el origen de la Biblia, el origen del cristianismo, si existe tales personajes, ¿no? Si existe tal Dios, por qué es así. Mucha gente pregunta por qué Dios es autoritario, ¿no? Nos dio el libre albedrío, nos predestinó. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, hay que seguirlo a Dios sí o sí. Yo les digo, miren, si Dios fuera autoritario, o sea, hoy en día todos estaríamos, digamos, obligados a seguir a Dios. O sea, tendríamos que tener a Dios en comunión, digamos, y no seríamos seres humanos, no tendríamos las emociones que tenemos hoy en día. O cuando Adán y Eva pecan, Dios hubiera destruido en el momento ese. Pero aún así, Dios, ahí es donde toco el tema de la gracia, hermano John, planteabas al comienzo del video, en su gracia, ¿no? En su misericordia, en su amor, más allá de estar enojado y decir, me arrepiento de haberlos creado, como aparece en Génesis, agarra un animal, lo sacrifica y cubre el cuerpo de Adán y Eva y le dice que iban a ser expulsados, ¿no? Pero no los mata y le da una oportunidad de vivir. Así es Dios, ¿no, hermano? O sea, Dios no es un Dios autoritario, Dios no es un Dios que nos pone un pensamiento y tenemos que seguir. Dios no dice tal cosa o te voy a matar. Mucha gente puede seguirlo a Dios o no puede seguirlo. Lo que hay que hacer es que entender que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. ¿Sí? Es un Dios que advierte, un Dios que da una oportunidad, pero luego advierte. ¿Por qué lo advierte? Porque es dañino para el otro. O sea, Dios lo que hace, mucha gente me pregunta, ¿por qué hace tal cosa Dios? Porque Dios nos ama, hermano Joan. Dios nos quiere cuidar, Dios quiere lo mejor. Hoy en día vemos un mundo
como en los días de Noé. Entonces es como mucha gente está hablando que es inminente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vemos mucha maldad, mucha muerte, mucho egoísmo, avaricia. Lo vemos cotidianamente nosotros mismos, ¿no? En las calles, aquí en la Argentina, es exponencial y dramático el crecimiento de muertes a mujeres, de muertes a personas que salen a trabajar y dando sus pertenencias a los ladrones, aún así son asesinados, de muchas otras atrocidades que vive el mundo, y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y no entendemos que Dios nos está llamando, ¿sí? Nos llama, nos dice que Él es nuestro Salvador, Él nos puede salvar. Entonces, ahí es donde yo entro de hincapié en lo que dice mucha gente, bueno, si Dios existe, ¿por qué no viene a destruir el mundo? No, Dios nos dio la oportunidad de seguirlo por amor, nos dio el libre albedrío. Por eso es donde me choca con digamos, con la doctrina, como dice, periférica, porque sí lo veo yo también, periférica. No es una doctrina importante y esencial de si somos predestinados. No puedo priorizar decir la predestinación y no priorizar que Jesucristo es el Salvador. Entonces, bueno, yo ahí es donde también entro con vos en relación de decir que hay doctrinas que no podemos, digamos, por así decirlo, negociar. Negociar de una interpretación o negarla, como es que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Que vino en carne, no podemos negarlo eso, es una doctrina, digamos, fundamental, ¿no? Creer en el Espíritu Santo, creer en Dios, creer en la resurrección. Porque fíjate cómo dice Pablo, si no creemos en la resurrección, nada tiene sentido. Claro. Si no creemos que vamos a ser resucitados, ¿no? Para obtener nuestra recompensa en la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? Entonces, ahí es donde hago hincapié también y hago con profundidad. Debemos predicar el Evangelio para salvar. Nosotros no somos dioses, nosotros no sabemos el destino de tales personas, no somos futuristas, no viajamos en el tiempo, no somos adivinos. Prediquemos el Evangelio, lleguemos a esas personas que quieren conocer a Cristo. No prioricemos doctrinas periféricas, prioricemos doctrinas esenciales. Jesucristo es tu Salvador, Jesucristo vino por ti, murió por los pecados y tiene algo para darte a ti. Es una recompensa en el cielo. Síguelo, Él va a ser el ejemplo a seguir, Él va a responder todas tus dudas, Él va a guiarte día tras día en un mundo caótico. Solamente alguien santo, puro, bondadoso y por amor nos quiere guardar. En ese caso es cuando yo le digo, si Dios es autoritario, no. Dios no es autoritario, Dios es amor. Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos dice, aparte, como le decía, le dio las leyes, ¿no?, a Moisés en el Sinaí, digamos, todo lo que es estatuto, lo hacía, apártate del mal. Estoy guiándote para hacer las cosas bien. Dios guardaba a Israel, todas las naciones que estaban haciendo sacrificios humanos, haciendo guerras, haciendo cosas que eran, digamos, también desagradables para Dios, pero también era malo para ellos. No había nada de bondad en ellos. Pero Dios le dice, sígueme a mí, mi ejemplo, escucha mi palabra, y te va a ir bien. Tus días van a ser alargados. Jesús nos enseña eso. También cuando viene a la tierra, nos dice que si lo seguimos a Él, vamos a poder agradar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios quiere lo mejor, hermanos, para nosotros. A ti que estás del otro lado, Dios no es un Dios autoritario, no es un Dios que condena, no es un Dios que dice, no, tú vas a salvarte. No, Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios ama a todos, Dios nos ama a todos por igual, pero para ser salvos debemos creer en el Hijo de Dios, en aquel que murió por nosotros, en Él. Entonces, cuando creemos en Él, vimos, bueno, quiero conocer a tal persona. Entonces, leemos la Biblia y conocemos a ese Dios. Porque mucha gente pregunta, ¿para qué está la Biblia? Bueno, porque la Biblia es un libro singular, así decirlo, único, ¿no? Es el libro más impreso, es el libro más vendido, es el libro más traducido, es el libro que más vida ha cambiado. O mucha gente dice, ¿cómo puede ser que un libro cambie la forma de ver de una persona o su vida? No es solamente el libro, les digo, es la palabra viva. La palabra, claro. Es esa palabra, es la que Dios nos dio para diferenciarse de los otros dioses y mostrarse cuál es el verdadero Dios. Entonces, ahí es donde también te decía, Joan, son doctrinas fundamentales. Creer en la palabra de Dios viva y eficaz, útil para corregir, ¿no? Como dice también los salmos, lámparas a mi pie tu palabra. Entonces,
acá en Argentina, cuando tengo mis amigos charlas, como así como estoy teniendo ahora, de agrado, que es de mi gusto poder tener esta charla, es un privilegio, como lo dije al principio, me gusta porque llego a ellos con el mensaje que Jesucristo nos mandó. No llego con un título de una denominación, ¿no? O decir tal doctrina, y sino como dices tú, exclusivo o no excluyente. No soy excluyente tampoco. Pero hay religiones que son excluyentes. O sea, hay religiones que si no perteneces a tal, digamos, a tal círculo, eres excluyente. O no piensas de esta forma, no haces parte de nosotros. Entonces, ¿cómo llegamos a esas personas que no son de ese círculo, pero quieren conocerlo? ¿Lo vamos a excluir o lo vamos a abrazar, como hizo Jesucristo, y que el mensaje llegue hacia ellos para la salvación? Así Entonces, es. ahí sí, son incógnitas que tengo como esas, hermano Joan. Pero, como le decía, profundizo la palabra. O sea, soy un cristiano bíblico, o sea, temeroso de Dios, pero lo sigo por amor. No porque Él me da cosas, ¿no? Es bondadoso conmigo, sino porque Él me ha salvado del pecado. Y el pecado era la muerte eterna. No tener el privilegio, por así decirlo, de ver la gloria del Dios creador del cielo y la tierra. Creo que no hay mejor forma de concluir. Ustedes han escuchado a Ezequiel y creo que ha enviado un mensaje muy genial a todos los que nos escuchan hoy. Y creo que quiero finalizar el video diciendo que precisamente de eso estamos hablando, de doctrinas y otras cuestiones. Pero sin embargo, el mensaje que queremos llegar es que todos procedan al arrepentimiento. O sea, todos los oyentes, todos los que ven este video, todos los que lo están escuchando, haciendo sus cosas en el trabajo, procedan a arrepentimiento. Eso es básico. No se trata de religión, no se trata de un ritual, no se trata de un paso a paso. Es tan sencillo, pero supremamente comprometedor como apartarte de tu pecado, arrepentirte de tu pecado, pedir perdón a Jesús, pedirle que Él habite en tu corazón y cambiar tu forma de pensar y cambiar tu forma de vivir a través de eso. Entonces, creo que cerramos con broche de oro esta emisión. Ezequiel, despídete de los chicos, mandes un mensaje. Bueno, como último mensaje, lo que quisiera decirles es que, como decía Joan, lo primero que debemos hacer es entender que los seres humanos, lo que hemos hecho durante toda la historia, hasta hoy en día, ¿no? Ha sido solamente traer penumbria, sea muerte, destrucción, ¿no? Egoísmos, pero pensar en uno mismo. Estamos dejando de lado el amor, estamos destruyendo el amor, se está incrementando la moda de no estar en parejas, se destruye el amor, hay muchas ideologías que están surgiendo. Eh, digamos que Europa nace por el cristianismo, se funda, crece el mundo por la religión cristiana, cuando aparece Jesucristo, su mensaje, más allá de que hay mucha gente que ha manchado la imagen de Cristo, ha sido más evidente y más en aumento de lo que ha hecho el mensaje de Jesucristo al mundo, la vida que ha cambiado. Hoy en día, Joan, para terminar, me gustaría decirle que hay más de 2.000 millones de seres humanos cristianos que siguen a Cristo. Es la, digamos, por así decirlo, pero se puede entender, es la religión que más vida ha cambiado, el mensaje, me gusta decirlo a mí, que más ha cambiado y que más está creciendo. Y es donde yo creo lo que me dijo mi Jesús, que el Evangelio iba a ser predicado a toda criatura, el Evangelio iba a llegar a los confines de la tierra, el Evangelio iba a llegar a lo último del rincón de la tierra, donde iba a ser conocido Jesucristo, su mensaje iba a llegar y Él iba a salvar a todo el mundo. Así que, hermano, ha sido muy especial este momento, me voy muy contento, muy conforme. Espero que a ti que estés de otro lado puedas acceder al arrepentimiento, a reconocer que nada somos hoy en día, nada podemos hacer nosotros, solamente hemos traído destrucción al mundo, pero cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, nos aferramos en Él, confiamos en Él y caminamos con Él, vamos a poder tener la recompensa final, que es estar con Él, ¿sí? Y vivir para Él por la gloria y los siglos de los siglos. Así que muy conforme, hermano Joan, espero que haya sido de bendición. Espero que aquellas personas que quisieran contactarnos a nosotros para conocer un poco más del Evangelio, conocer más a Jesucristo, Joan, puedes ahí poner la descripción, ¿no? En nuestras redes sociales para comunicarnos con nosotros.
estamos listos, estamos disponibles para predicar el evangelio a toda persona, a toda nacionalidad, a quien sea. No priorizamos, no somos excluyentes, como decimos. Ajá. Es exclusivo, pero no somos excluyentes. Así que, hermano, Exacto. Dios los bendiga, Jesucristo te ama y espera por ti. Amén. Aquí abajo les voy a dejar el canal de mi amigo Ezequiel, que esperamos no sea la última vez que lo veamos en Opinión y Pensamiento, que podamos tener otras charlas en otros ámbitos y de otras cuestiones. Así que el mensaje ha sido claro. Esto fue nuestra conversación sobre doctrina y otras cuestiones. Así que gracias, Ezequiel. Un gustazo, un abrazo para ti, para tu familia allá en Argentina. Espero pronto conocer Argentina en algún momento. En alguna ocasión de mi vida sé que la conoceré y que tú vengas aquí a Colombia y te podamos presentar a Colombia. Con gusto. Chao, chicos, que estés muy bien. Bendiciones a todos. Bendiciones.